Active la cámara. Sí. Esto antes de poner el video, dejen de compartir para que se mire la cámara. Después compartirlo. Okay. Va. Buenos días a todos. Hemos tenido un pequeño problema técnico, pero ya comenzamos. A continuación, vamos al conversatorio modelación. Dele, dele. Sí. Ah, bueno, entonces vamos a quitar la pantalla. A continuación, vamos al conversatorio modelación y control óptimo de la propagación de especies invasivas en paisajes heterogéneos mediante autómatas celulares, la cual pues será impartido por el máster David Gentiño. Él es licenciado en matemáticas con orientación en ingeniería matemática de la UNA, tiene maestría en ingeniería matemática de la UNA y lleva 12 años laborando en la UNA en la Escuela de Matemáticas desempeñándose como docente. Con ustedes damos inicio a la conferencia. Muy buenos días. Gracias a todos por su presencia y la espera que han tenido. Ya vamos a dar inicio con la presentación. Porque lo que usted sabe. Cierre eso. Bien, comenzamos. En la charla de hoy consiste en un trabajo que surge del proyecto de tesis de mi maestría en colaboración con el profesor Iván Enríquez. Él fue mi asesor de tesis. Y ahí surgió la propuesta de un modelo que tiene por nombre Modelación y Control Óptimo de la Propagación de Especies Invasivas en Paisajes Heterogéneos mediante autómatas celulares. Bien, las especies invasivas son fenómenos naturales que causan gran daño en el ambiente. Son, digamos, poblaciones de animales, plantas u otros organismos que por su crecimiento desmedido pues crean un desequilibrio en detrimento de otras especies. Por ejemplo, para poner un ejemplo en el contexto nacional, pues el gorgojo descortezador de pino, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos una imagen de un bosque donde está infestado por el gorgojo descortezador y se puede apreciar ahí, por ejemplo, los árboles infestados o dañados tienen un color diferente. Entonces, la propuesta de este modelo, la motivación fue esa justamente, ¿verdad? De que las
los fenómenos de especies invasivas pues causan grandes problemas en el ambiente, y no solo problemas ambientales, sino que también eh, problemas económicos también, ¿verdad? Surgen pérdidas económicas, desequilibrio en los ecosistemas, deforestación, pérdidas en la producción de alimentos. Entonces, hay un sinfín de problemas que de forma directa o de forma indirecta nos perjudican a nosotros, ¿verdad? Como seres humanos. Entonces, teniendo en mente lo del fenómeno del burbujo descortezador, que digamos que a mí particularmente fue una de las motivaciones, ¿verdad? La verdad es que cuando uno viaja afuera de Tegucigalpa, puede observar el gran daño que le ha causado este- esta especie invasiva a los bosques de pino, ¿verdad? Que son los que más predominan en nuestro país. Pero también ese modelo se podría aplicar a cualquier fenómeno de especies invasivas, por ejemplo, la roya en café, y así otros fenómenos que tienen que ver con desequilibrio en el ambiente. Nosotros partimos de un modelo base, un modelo que fue propuesto en el 2011 por Pachín y Weiland. Es un modelo en el que, digamos que se basa en paisajes homogéneos. ¿Qué significa esto? Significa que el modelo no toma en cuenta la heterogeneidad que puede haber en un paisaje, ¿verdad? Como naturalmente uno podría pensar. Entonces, el modelo es muy bueno. La verdad es que está simplificado en ese aspecto y pues arroja resultados bastante interesantes. Luego, un par de años después, surge una propuesta de Morteza Chalat, David Panel y Maxim Poliakot, que es, digamos, ellos tomaron el modelo de Panchín y le hacen una mejora donde incorporan ya elementos estocásticos. También eso fue una mejora bastante significativa, donde ya se toma en cuenta, pues, algunas variables estocásticas. Así, a grandes rasgos, el modelo consiste en un problema de control óptimo en tiempo discreto y está basado en autómatas celulares. Vamos a dar así algunas ideas así, básicas de qué consisten los autómatas celulares. Cuando nosotros proponemos un modelo de autómatas celulares, disponemos de un conjunto de celdas. Esas celdas están dispuestas en una cuadrícula o retícula. Y en cada celda nosotros podemos tener un conjunto de estados, ¿verdad? Normalmente puede ser vivo, muerto, encendido, apagado. Y para cada celda también vamos a definir un vecindario. Hay diferentes formas de definir ese vecindario. Ese sería como el que se muestra en la presentación. Sería el vecindario más sencillo, sería el vecindario de Neumann. Está el vecindario de Moore, que es el que abarca las ocho casillas vecinas, ¿verdad? Para la celda IJ. Y así podríamos nosotros considerar diferentes tipos de vecindarios dependiendo el fenómeno que nosotros queramos modelar con los autómatas celulares. Entonces tenemos un conjunto de celdas, tenemos un conjunto de estados, tenemos definido una vecindad y además tenemos o tendríamos que definir en el autómata celular una función de transición que es la que me dice cómo van evolucionando los estados en cada casilla en función del tiempo. Recuerdo que esa sería como la parte crucial, ¿verdad? Saber definir esa función de transición es la que, pues, es la que de alguna manera va a predecir el fenómeno que nosotros estemos estudiando. En nuestro caso, proponemos una retícula que es rectangular. No se pierde en realidad, obviamente los paisajes no necesariamente tienen que ser rectangulares, pero nosotros podríamos enmarcar un paisaje en un rectángulo y las casillas que no son de interés, pues simplemente no las tomamos en cuenta. El vecindario que utilizamos aquí es de von Neumann. Punto de estado sería 0 o 1, que significa que 0 que hay ausencia de la especie invasiva y 1 que si hay presencia de la especie invasiva en la celda IJ en particular. Eh, Nosotros vamos a utilizar algunas variables y vamos a representar, por ejemplo, el estado de la celda IJ
como la variable X sub IJT. Esto representa el estado de la celda IJ en el tiempo T que estemos refiriéndonos. La función de transición que nosotros estamos tomando en cuenta aquí es una función de transición que así a grandes rasgos lo que hace es que, o una forma de escribirla es que es una función que depende del estado actual y del estado actual de la anterior de la celda IJ y de los estados de las celdas vecinas. Y también está en función del tiempo. Bien. Luego, en nuestro modelo también aparecen algunas variables que nosotros vamos a distinguir como variables de estado, que es justamente la variable X, Y, J, T que acabamos de describir. Y, por ejemplo, que la variable X, su IJT sea igual a cero significa, o lo interpretamos como que no hay presencia de la especie invasiva, ¿verdad? Que es la que está coloreada en color verde. Y si hay presencia, entonces está coloreado en rojo. Entonces, ya que es una variable binaria que toma valores de 0 y 1. Ahora, hay otras variables que intervienen en el modelo, que son variables que llamaremos variables de control, ¿sí? En este caso, la variable Y. La variable Y lo que hace es que, por ejemplo, en la figura que está en la parte superior, podemos ver que la celda IJ en el tiempo t-1 está sin presencia de la especie invasiva. Sin embargo, la celda vecina KL en el tiempo t-1 está infestada. Entonces, aquí nosotros, o por lo menos estamos considerando que la propagación sería que en el tiempo t se va a infestar la celda vecina. La celda sana se va a infestar por la especie invasiva. ¿De acuerdo? A menos que se aplique en el tiempo t una medida de control, y en este caso sería la medida de remover en ese instante, en el tiempo t, la especie invasiva. ¿De acuerdo? Esa sería una de las medidas de control que se suelen aplicar en este tipo de fenómenos. Eh, Otra medida de control es la medida de control de bloquear. Es decir, en el tiempo t-1, como pueden ver ahí ustedes en la celda vecina KL, tenemos infestada la celda KL y se conserva sana en el tiempo t-1, pero en el siguiente instante, si nosotros logramos bloquear el paso de esa celda infestada, entonces vamos a prevenir la presencia de la especie invasiva. Entonces, estos serían los dos mecanismos de control que estaríamos tomando en cuenta en el modelo, que son los que suelen aplicar en este tipo de fenómenos, que sería remover la especie invasiva en una celda en el momento que se haya infestado o bloquear el paso, ¿verdad?, de alguna celda vecina. Vamos a describir un poco cuáles son los parámetros del modelo. A continuación, lo que voy a escribir es el modelo base, ¿verdad? Y luego vamos a explicar cuáles fueron las mejoras que se le hicieron al modelo base, que es el modelo que estamos proponiendo nosotros. Como es un modelo económico, es decir, el modelo consiste en sumar todos los daños incurridos por la propagación de la especie en el paisaje y también por el costo que implica de tratar de controlar el modelo, el fenómeno. Entonces, al final lo que vamos a tener es una sumatoria de costos, ¿de acuerdo? Pero esos costos, obviamente, pues, están en función del tiempo, así que por eso tenemos ahí la tasa de descuento. Tenemos también el factor de descuento, que estos son unos factores económicos que nos dicen cuál va a ser el valor actual de lo que podemos gastar, o sea, qué representa un costo a futuro, pero en la actualidad. Bien, D representa el costo o daño incurrido por el periodo de tiempo en cada celda, o sea, qué costo implica que haya presencia de esa especie invasiva en una celda IJ en un tiempo particular. O sea, por ejemplo, si devasta los pinos, pues eso también tiene un costo económico. Además de, pues, que tenemos un daño natural, también podemos asociarlo a un costo económico. También tenemos involucrado el costo de remover la invasión de una celda, que era el mecanismo de control de remover la especie invasiva en una celda IJ en particular, en un tiempo T particular. Y también tenemos un costo de bloquear el paso de la especie invasiva de una celda vecina a otra celda. El modelo propone
de poder plantear una solución en un tiempo máximo, ¿verdad? Si bien es cierto, esos son fenómenos periódicos, lo tomamos en cuenta en un periodo máximo. Y este es el modelo eh, base con el cual partimos, el modelo que propone Panchín, que si ustedes se fijan es un problema de programación dinámica. Y lo que tenemos en la parte superior es minimizar los costos. Ahí tenemos la suma, la primera sumatoria que ustedes miran, que involucra los X o Y cotas. Ahí lo que estamos haciendo es sumando los costos por daño en cada celda, en cada instante. Y luego la segunda sumatoria, estamos hablando de las sumatorias, tres sumatorias que están dentro de las llaves. La segunda sumatoria de los Y, esos son los costos de remover la plaga o la especie invasiva en cada celda y cota en cada instante T. Y la tercera sumatoria son los costos por bloquear el paso. Entonces, ahí lo que tenemos en esas sumatorias es eh, sumar todos los costos incurridos por daño, por bloquear o por remover. Y lo que pretendemos nosotros es minimizar esos costos. ¿De acuerdo? Entonces, minimizar eso sujeto a que, por ejemplo, nosotros sabemos que la variable x y j es una variable de estado que toma valores ceros y unos. Y también es una variable binaria que toma valores de ceros y unos, porque cero significaría que no removemos, uno significa que sí vamos a remover. Y z sería entonces una variable que implica que vamos a bloquear el paso de la celda KL a la celda IJ en el tiempo T. Entonces, cero significa que el mecanismo se aplica y uno significa que el mecanismo no se aplica. Bien, y partimos de unas condiciones iniciales. Inicialmente, pues en el tiempo cero, digamos, no se aplica ningún control. Y luego surgen dos desigualdades que son las que prácticamente rigen la dinámica del fenómeno. Esta primera desigualdad, esta última que está proyectada en color azul, esta desigualdad lo que genera como dinámica en el modelo es, eh, digamos que ahí toma en cuenta el estado de una celda y cota en el tiempo t-1 y luego nos dice qué va a pasar en el siguiente instante. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando ahí. Vean que ahí está involucrada el mecanismo de control, la variable control Y. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se pretende es que esa desigualdad se satisfaga. Esa desigualdad se va a satisfacer en varios escenarios. Por ejemplo, si en el tiempo t-1 la celda y cota es 1, significa que hay presencia de la especie. Entonces, para que esa desigualdad sea cierta, la parte de la izquierda tendría que ser 0, ¿verdad? Entonces, tendría que ser 1. Si es 1, por ejemplo, se cumpliría. Es decir, si en la celda IJ en el tiempo t-1 hay presencia, entonces esa variable x y j t-1 sería 1. Y para que la desigualdad se cumpla, pueden haber varios escenarios. Que sea 1, x y j en el tiempo t, o sea que permanezca la plaga y que no se active el mecanismo de control, o que se active el mecanismo de control y provocaría que x y jt sea 0. Al final de cuentas, lo que se busca es que en la medida de lo posible esas variables x, y, z sean 0, porque eso va a provocar que en la función objetivo tomemos 0. Entonces, eso es lo que se anda buscando, que en la medida de lo posible los x y j, y, j y c y j, k, l sean 0. ¿De acuerdo? Porque eso provocaría que sumemos menos cada vez más. Pero tomando en cuenta de que las condiciones se cumplen, que son esas desigualdades. Entonces, esa desigualdad última sería como la dinámica entre la misma celda. Y la siguiente desigualdad rige la dinámica entre una celda y su celda vecina. Esa sería la forma, digamos, eh, superficial de describir estas dos desigualdades. Estas últimas dos desigualdades son las que rigen la dinámica del fenómeno en el modelo. Bien. Bueno, luego hay unas condiciones que tenemos que tomar en cuenta. No voy a entrar en mucho detalle de eso. Y aquí quiero que miremos este modelo de Pachín. Prácticamente
se podría decir que se basa en paisajes homogéneos. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, en la imagen, en la celda y cota, en el tiempo t, si está en presencia de la especie invasiva, entonces si no aplicamos ningún mecanismo de control, entonces va a haber propagación. O sea, no, va a haber propagación independientemente cuáles sean las condiciones en esas celdas. Y en la realidad nosotros sabemos que pues, la propagación no se va a dar así, ¿verdad? Necesariamente. La propagación puede tener, por ejemplo, una dirección en la que se está moviendo la propagación, digamos. Pero en este caso, el modelo no toma en cuenta la heterogeneidad del paisaje y así que si no hay ningún mecanismo de control, pues se va a ir propagando en todas las direcciones. Entonces, nosotros con el profesor Iván Enríquez, pues quisimos darle una mejora a este modelo, tratando de tomar en cuenta la heterogeneidad de los paisajes, porque es lo que naturalmente sucede, ¿verdad? Eh, Nosotros miramos, por ejemplo, en el zoológico del cortezador de pino en Honduras o en cualquier otro lugar, que la propagación pues no se va dando en todas las direcciones. Hay, digamos, direcciones donde hay condiciones más idóneas, ¿verdad?, para la propagación. Entonces, naturalmente uno pensaría que es así. Entonces, por ejemplo, estamos considerando que el modelo pueda, de alguna manera, capturar información de la heterogeneidad del paisaje. Y aquí entonces ya nosotros tenemos la necesidad de trabajar con mapas de susceptibilidad, que es algo que se hace bastante, ¿verdad?, en estos modelos ambientales. Entonces, por ejemplo, miren que nosotros ahí tenemos la celda IJ que tiene presencia de la especie invasiva y sus celdas vecinas tienen diferentes colores. Con eso lo que queremos dar a entender es que tenemos diferentes niveles de susceptibilidad. De tal manera que en el siguiente instante no necesariamente en todas las celdas va a haber presencia de la especie invasiva. Bueno, esa fue la idea que surgió en su momento y qué fue lo que hicimos nosotros entonces para poder capturar esa información de la heterogeneidad de los paisajes. Eh, Primero el primer paso fue, que no lo voy a presentar, fue como considerar, por ejemplo, el hecho de que hubieran celdas donde definitivamente no existiera la probabilidad de que hubiera propagación, ¿de acuerdo? Por alguna u otra razón que no hubiera propagación. Entonces, al inicio empezamos a hablar de mapas de idoneidad, donde solo habían celdas donde sí podía haber propagación y celdas donde definitivamente no iba a haber propagación en ningún momento. Pero luego empezamos a ver eso como en niveles y entonces planteamos este modelo que sería considerando niveles de susceptibilidad alta, media, baja y nula. Alta significa que en el siguiente instante, si no se aplica un mecanismo de control, va a haber propagación. Media significa que de alguna manera el modelo ralentiza un poco esa propagación y no se va a dar en el tiempo t más 1, sino que en el tiempo t más 2. Y baja sería hasta un tiempo t más 3. Y nula es que en definitiva nunca va a haber propagación. De ahí las variables son las mismas, ¿verdad? Los parámetros son los mismos con respecto al modelo base. Y, y aquí prácticamente nosotros incorporamos una función que le llamamos función de susceptibilidad que interviene en las últimas dos desigualdades que hemos mencionado antes, que es la que prácticamente define la dinámica del modelo. Entonces, es un poco difícil quizás explicarlo así, proyectando eh, estas desigualdades, pero básicamente lo que hacen esta función de susceptibilidad es que tome en cuenta o tiene memoria de los estados anteriores, hasta 3 periodos anteriores. Entonces, la función de susceptibilidad lo que hace es decir en qué momento es necesario aplicar una medida de control o en qué momento no. Porque lo que hace la función de susceptibilidad es anular la variable de estado de las celdas vecinas en función de esa función de susceptibilidad. Bien, eso sería, digamos, que la parte que nosotros agregamos al modelo para poder obtener ese resultado.
Y aquí voy a describir un poco mejor qué efecto tiene esta función de susceptibilidad. La función de susceptibilidad, por ejemplo, alta, ¿qué significa? Significa que si nosotros en el tiempo t-1, la celda está, a ver, si la celda está sana no hay ningún problema. Si la celda en el tiempo t-1 está infestada, en la celda vecina, hablo, entonces con probabilidad 1 va a haber propagación, ¿verdad? En el instante t en la celda ij, siempre y cuando no se aplique ninguna medida de control. Entonces, la susceptibilidad media ya tiene memoria de los últimos dos estados. Entonces, si en el estado T-2 está en la figura B que ustedes muestran ahí, ustedes pueden ver ahí, en el estado T-2, la celda vecina está, hay presencia de la especie invasiva, pero en el estado T-1 no hay, entonces no pasa nada. De igual manera que en el estado, en el tiempo T-2 de la celda vecina, no había, en el tiempo T-1 sí hay, pero aún así tampoco hay. Ahora, el escenario de la figura D, si el modelo se da cuenta, por ejemplo, que en los últimos dos estados hubo presencia, entonces en el siguiente tiempo, entonces sí va a haber presencia. Eso es lo que me están diciendo en el inciso D. O sea que susceptibilidad media tiene memoria de los últimos dos estados. Y para que haya propagación, pues tiene que haber presencia en esos últimos dos estados. De igual manera, con susceptibilidad baja, tiene que pasar 3 periodos, tenía memoria de 3 periodos, y solo si hubo presencia en esos últimos 3 periodos, entonces sí se va a dar la propagación. Bien, entonces eso es lo que hace el modelo, ¿verdad? De alguna manera nosotros tratamos de, gracias a un mapa de susceptibilidad, la función de susceptibilidad lo que hace es decirle al modelo en qué momento va a haber propagación o en qué momento no, y eso va a depender de la función de susceptibilidad, pero la función de susceptibilidad se alimenta de un mapa de susceptibilidad. O sea que el modelo va a ser bueno a medida que el mapa de susceptibilidad sea lo más realista, lo más apegado a la realidad, ¿verdad? Entonces, claro, ahí ya interviene un montón de trabajo, porque para crear esos mapas de susceptibilidad, ahí intervienen variables climatológicas, tipo de especies, topografía. Hay un montón de variables que inciden como para poder crear ese mapa de susceptibilidad, ¿verdad? También podría ser, por ejemplo, el periodo del año, si es en verano, si es en invierno. Entonces, esos mapas de susceptibilidad pueden cambiar incluso en función de qué época del año estamos. Bien, desde luego, así como nosotros creamos un mapa de susceptibilidad o un modelo que tome en cuenta 3 niveles de susceptibilidad, también tratamos de generalizar esto para n+1 niveles de susceptibilidad. Entonces el modelo, ya un poco más general, tomando en cuenta n+1 niveles de susceptibilidad, pues sería eso que ustedes ven ahí. Y como les digo siempre, la función de susceptibilidad va a intervenir en las últimas dos desigualdades que son las que rigen la dinámica del modelo. Bien. Eh, bueno, esos serían los modelos y digamos que para implementar estos modelos o este modelo, digamos que eso sería como los pasos a seguir. En primer lugar, pues definir la retícula, ¿verdad? Eso tiene que ver con el paisaje que nosotros queremos, donde queremos aplicar. Construcción de un mapa de susceptibilidad. El modelo no puede aplicar, no se puede correr, digamos, si no tenemos un mapa de susceptibilidad. Desde luego, uno podría hacer experimentos, ¿verdad? Tratando con algunos mapas de susceptibilidad, que uno mismo pues vaya creando. Luego sería definir la función de susceptibilidad, eso va a depender del mapa de susceptibilidad que nosotros tengamos. Entonces uno decide cuáles van a ser los niveles de susceptibilidad según la información que tengamos en el mapa. Luego sería estimación de los costos del modelo económico, o sea que tenemos que indagar cuáles son los costos por daño incurrido de la presencia de la especie invasiva en cada celda, en cada periodo, y también los costos de bloquear o de remover. Y eso pues se tiene que definir. Determinar la tasa de descuento, que eso lo podemos obtener del Banco Central. Y luego sería ya la parte computacional, que sería el ensamblado de la matriz de restricciones y el vector de variables. Nosotros tenemos
un montón de variables, ¿verdad? Tenemos X, Y, Z, pero imagínense X, Y, Z en cada celda, ¿de acuerdo? Y además en cada instante, son variables diferentes. Ya vamos a ver un poco de eso, de cómo serían esas matrices. Y una vez que ya tenemos nosotros ensamblado eso, entonces resolvemos el problema de optimización. Esto lo podríamos hacer, por ejemplo, en MATLAB o hay otros. Es un problema bastante duro este, el que se resuelve al final. Y luego, pues, ya una vez que tengamos la simulación, sería correr, ¿verdad? La solución, que sería en este caso los X, Y, J, principalmente, porque son las que me dan los valores, los estados en cada una de las celdas, en cada instante. Y ya con eso podemos ver alguna simulación. Digamos, si nosotros tenemos una retícula, por ejemplo, de tamaño n por m, para que te hagan una idea de cómo quedarían las matrices, la matriz de restricciones. Entonces ahí tenemos enumerados las celdas, 1, 2, 3, cada una de esas celdas representa una variable x o y, j, pero eso para un tiempo particular. Entonces, para tiempo t igual a 1, tenemos n por m, variables x. Para tiempo 2, otra vez n por m. O sea que si nosotros proyectamos la solución en un tiempo t, tenemos t por n por m, variables x, o sea, variables de estado. Y de igual manera, también nosotros tenemos que enumerar también el paso, digamos, entre las celdas vecinas, que serían las aristas, y ahí pues también se hace una cuenta, ¿verdad? Al final eso quedaría, esa suma que está ahí, no sé si se puede ver bien, que es n-1. Ahí no se está tomando en cuenta, por ejemplo, bueno, en este caso se está tomando en cuenta la frontera, pero posiblemente no sea necesario tomarla en cuenta. Entonces, al final, nosotros tenemos que la variable es x, o sea, las variables de estado, serían, las tenemos ahí abajo, las que están, las últimas 4 líneas de la presentación. La variable x sería de tamaño, ya vectorizado eso sería 4 por n por m menos n por y por t. O sea, o sea, ¿esto qué significa? Significa que si el paisaje tiene un mallado bastante fino, n y m van a ser grandes, y si estamos proyectando en un tiempo bastante grande, entonces ese número se hace bastante grande. Y de igual manera van a aumentar también el número de aristas, eh, y esos serían los tamaños de la matriz. La matriz de restricciones me queda de ese tamaño que tenemos ahí, la matriz A. Entonces, al final es un problema bastante grande. A pesar de que sean variables binarias, es un problema bastante grande. Para que te dan idea, el orden computacional para resolver este problema, porque imagínense, si juntamos todas las variables x, y, z, tenemos el tamaño de ese vector de variables va a ser de ese número que está ahí, 4n por m menos m por t mayúscula. O sea, es un número grande. Pero imagínense, eso es un número grande, pero imagínense que el costo computacional para resolver este problema, si lo hacemos a fuerza bruta, sería del orden 2 elevado a ese número que ustedes miran ahí. O sea, de orden exponencial. Y eso significa que tiene un costo alto, computacionalmente hablando. ¿De acuerdo? Así que ya vamos a ver que en algunos experimentos pues no tomamos en cuenta tamaños tan grandes, ¿verdad? Porque yo probé con tamaños grandes y pasó un día y, por ejemplo, no me daba respuesta. Entonces llegó un punto donde ya el algoritmo colapsaba. Bien, ahí hay otros detalles que tienen que ver con la parte computacional. Y esta sería más o menos la estructura de la matriz de restricciones. Son matrices esparcidas, ¿verdad? Son matrices esparcidas, como ustedes pueden ver, y esa sería más o menos la estructura que queda. Matrices esparcidas significa que hay más entradas ceros que no ceros. Y esa es para una matriz, fíjense bien, de tamaño, bueno, para una retícula de 15 por 15, tomando en cuenta un tamaño máximo de 20 periodos de tiempo. Aquí sería, fíjense que la primera, esta es la estructura de una matriz, que sería como el modelo base de Banching, es decir, ahí se está tomando en cuenta el paisaje homogéneo. Pero el paisaje heterogéneo que estamos tomando en cuenta nosotros, considerando la incorporación
de los niveles de susceptibilidad alta, media, baja y nula, ya vean ustedes que ahí ya queda más entradas, no ceros. ¿De acuerdo? Y esto es así porque nosotros, ya este modelo toma en cuenta, tiene memoria de estados en tiempos anteriores, hasta 3 periodos anteriores. Entonces pueden ver ahí que hay elementos no ceros, hay más ahí, ¿verdad? Bien, este es un experimento que se hizo con el modelo base, es decir, donde se toma en cuenta un paisaje homogéneo. Paisaje homogéneo, recuerden, significa que si no hay ninguna medida de control, entonces la especie se va a esparcir por todas las direcciones. Entonces, por ejemplo, en el tiempo cero, esa es la configuración inicial, y en el tiempo uno, vean ustedes que el fenómeno va evolucionando, porque claro, ahí con esos parámetros que ustedes pueden ver ahí en la parte superior, eso llegó al modelo a sugerir de que abandonáramos cualquier intento de control, porque salía más caro en este caso tratar de controlarlo. Recuerden que el modelo es frío en el sentido de que lo que anda buscando es minimizar el costo. Y si eso implica que no tengamos que controlar nada y dejar que se esparza la plaga en todo el paisaje, claro, va a haber una pérdida económica, pero el modelo nos sugeriría entonces que sería la pérdida menor. Ese sería el mal menor. Dejar que se propague, porque va a salir más caro tratar de controlarlo. Entonces, en todos estos ejemplos, prácticamente la estrategia es abandono, porque lo que se quiere ver es ver cómo evoluciona, digamos, en esos experimentos el modelo. Entonces, vamos a ver que en el tiempo 5 sigue, tiempo 7, 8, 9, 10. Entonces, este experimento fue para paisaje homogéneo, que prácticamente ahí lo que nosotros eh, ejecutamos fue el modelo base, ¿verdad? O sea que hay paisaje homogéneo. Pero aquí tenemos un experimento 2, este ya es un paisaje heterogéneo. La parte del centro que se mira un poco más oscura, hay susceptibilidad alta. Luego el segundo anillo que se puede ver ahí es susceptibilidad media. Y el último anillo, el que está más claro, sería la susceptibilidad baja. Entonces, bueno, aquí sería alta, claro. Entonces, como es alta en el centro, significa que justo en el tiempo 1 ya empieza a propagarse en ese cuadrito del centro. Pero luego, cuando ya llegamos al segundo anillo, entonces ahí hay una pausa porque ahí hay susceptibilidad media. ¿De acuerdo? Y que si llegamos al tiempo 9, por ejemplo, de tal manera que ya en el último anillo, el que está en color amarillo, pues ya es susceptibilidad baja, entonces ahí hay una pausa un poco más prolongada. ¿De acuerdo? Y un experimento similar, solo que invirtiendo, ¿verdad? El centro que sea susceptibilidad baja, luego el segundo anillo media y el último alta. Entonces vamos a ver que en el tiempo 1 de entrada no miramos que hay una propagación, en el tiempo 2 tampoco, en el tiempo 3 ya sí, ya hay, porque es susceptibilidad baja. Seguimos así y ya en el tiempo 8 ya se empieza a propagar ya en el segundo anillo, que es susceptibilidad media. Y entonces, claro está que vean ustedes que la geometría al final del paisaje infectado pues cambia. Cambia porque estamos considerando un paisaje diferente, un mapa diferente de susceptibilidad. Un tercer experimento sería entonces, un cuarto experimento sería este, donde tenemos ahí, por ejemplo, los que miran color más oscuro sería susceptibilidad alta, menos oscuro sería media y el amarillo sería baja. Y entonces, los que están en color azul, no sé si logran ver, en el mero centro está la celda infestada. Y lo que está en color azul son celdas que ahí no va a haber propagación. Porque digamos, si ahí no hay pino, entonces ahí no va a pasar nada. Por ejemplo, tomando como referencia lo de burbujas de protestador. Entonces, miramos cómo va evolucionando, empieza a propagarse con mayor velocidad donde hay propagación, susceptibilidad alta, y quedaría algo así como esto. Aquí, por ejemplo, tenemos otro escenario donde tenemos, por ejemplo, unas barreras que son los que están en color azul. Ahí ustedes pueden ver que hay susceptibilidad, bueno, es homogéneo, pero tenemos una barrera. Entonces también podemos nosotros, con este modelo, hacer experimentos donde tengamos este tipo de paisajes.
Aquí tenemos otro experimento, solo que ya ahí con un paisaje heterogéneo y miramos cómo se va propagando. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, esa gráfica lo que muestran es los costos, o mejor dicho, porcentaje de celdas infestadas. Entonces, la que está en color azul, que es la que se mira, que muestra que hubo mayor porcentaje de celdas infestadas, fue la del experimento 1, que fue la que se consideró un paisaje homogéneo. Entonces, vean que hay una diferencia significativa entre un paisaje homogéneo y los otros experimentos. La otra gráfica corresponde a los otros experimentos donde sí se consideró paisaje heterogéneo. Entonces, hay una diferencia, por lo menos porcentual, de la cantidad de celdas infestadas al final, ¿verdad? Del tiempo que se proyectó. Y estos son los otros dos experimentos cuando consideramos las barreras en el centro. Y esas serían, digamos, sí, gráficamente, y también en los experimentos se pudieron ver la gran diferencia en tomar en cuenta paisajes homogéneos y paisajes heterogéneos. Bueno, como conclusiones, pues, desde luego, consideramos que la incorporación de la función de susceptibilidad con diferentes niveles en el modelo de Pachín, Lill y Wiley representan una mejora cualitativa y cuantitativa, definitivamente. Una buena elección del promedio de la tasa, porque eso también es importante, ¿verdad? Para nosotros decidir con qué niveles de susceptibilidad vamos a trabajar, pues hay que conocer bien el fenómeno. Entonces, ahí se combinan qué tan rápido se propaga la invasión o la propagación y también qué intervalos de tiempo vamos a tomar en cuenta. Entonces, ahí hay que elegir correctamente la tasa de propagación. Aquí podemos hablar de tasa de propagación porque el hecho de que haya diferentes niveles de susceptibilidad, eso está asociado a que la propagación se va a ir propagando más rápido en ciertas direcciones que en otras. Entonces podemos asociarlo también a tasas de propagación. Bien, también considerando la heterogeneidad de los paisajes, este modelo también nos muestra una mayor predicción del paisaje infestado, ¿verdad? Al final ya del tiempo que nosotros hemos proyectado. Y este proyecto entonces implica que se redoblen esfuerzos en crear mapas de susceptibilidad ya, para los fenómenos que nosotros quisiéramos, por ejemplo, aplicarlos. Yo sé que el ICF, por ejemplo, tiene algunos mapas de susceptibilidad para el burbuja de cortezador, incluso hay mapas de susceptibilidad para incendios, por ejemplo. También el modelo se podría aplicar a incendios. O sea, no solo se podría aplicar para fenómenos de especies invasivas, sino que también para incendios, sin ningún problema. Y obviamente, pues nosotros podemos tener un mapa de susceptibilidad de zonas más vulnerables, ¿verdad? Para incendios en verano. Eh, ¿Qué mejoras se le pueden hacer al modelo? Bueno, se puede incorporar variables estocásticas, ¿de acuerdo? Así como lo hizo una segunda propuesta que hubo. Eh, Bien, y hay, digamos que el modelo, la propuesta de este modelo, digamos que particularmente nació por querer colaborar en, digamos, en resolver el problema de propagación del gorgojo ecuartezador de pino en Honduras, ¿verdad? Que pues está muy a la vista de que ha causado estragos. Y eso obviamente que nos perjudica a nosotros desde el punto de vista ambiental, calidad de agua, incendios forestales. De hecho, los incendios forestales van de la mano con este fenómeno de gorgojo ecuartezador. Entonces, desde luego se pueden hacer varias mejoras al modelo, incluso también una línea de investigación podría ser cómo resolver el problema de optimización de una manera más eficiente, porque el problema es bastante duro, como les había dicho, es de orden exponencial. Bueno, eso sería a grandes rasgos el modelo que nosotros proponemos y aquí un poco de la filografía que nosotros estuvimos indagando para poder
tomar algunas ideas. Y eso sería. Bueno, muchas gracias, profesor Motiño. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, disculpe que vine un poquito tarde porque tuve una aventura perruna. Venía con la prisa y Ya puedes ir. Pero que lo dijeran ahora. ya estaba resuelto ahí. Pues bueno, el profesor Motiño era de las conferencias del Día Mundial de la Ciencia. Vamos a entregarle su diploma. Dice Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencia, Instituto de Investigación en Energía. Confiere el presente certificado a David Enrique Motiño III por haber participado como conferencista en el quinto simposio Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, Ciencia para y con la Sociedad 2024. Y pues tiene fecha del 11 de noviembre del año presente, ¿verdad? Y está firmado pues, por el decano y por mí como director del instituto. Si hay preguntas, por favor, las pueden formular ahorita que está el profesor aquí. Y pues hay como 60 personas en el chat, pero no vi que formularan preguntas. Bueno, muchas gracias, profesor. Claro, si tienen preguntas las pueden hacer. Buenos días. Bien. Bueno, yo le dije que preguntarlo, así que no hay nada por ahí. Bueno, yo voy a suponer que la geometría que eligieron es por simplicidad, ¿verdad? O sea, Sí, sí, claro. esa cuadrícula. Sí, sí. Por ejemplo, un mallado más como otras formas, otro tipo de geometrías, o considerar otras dimensiones para lo que es el salto de esos autómatas. Y lo segundo es, bueno, yo recuerdo lo que yo conozco de autómatas celulares, solo recuerdo el juego de la vida de Conway, que hay unas reglas para que una célula muera, vive, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las reglas que utilizaron para esa que pueda propagarse la especie? ¿Y por qué eligieron ese orden realmente lo enumeraron? De nuevo, por conveniencia, o sea, en línea 1, 2, 3, después en fila. Sí, En bueno, realidad es algo más aleatorio eso realmente, ¿no? las reglas aquí son bien sencillas, es decir, porque ahí está, ¿verdad? Ahí está. Los autómatas celulares son, digamos que, una buena representación de un fenómeno a medida que la función de transición, de alguna manera, pues, esté apegado a la realidad del fenómeno. Entonces, ahí está la magia en cómo definimos nosotros esa función de transición, que es la que define la dinámica de los autómatas celulares. Aquí está implícita, esa función de transición no está definida de forma explícita. En ningún momento ustedes miran así. Yo hablé en general, por ejemplo, acá, que la función de transición está definida. Esa función tau que ustedes miran ahí sería la función de transición. Claro, ahí solo estoy definiendo qué valor, dónde está definida, ¿verdad? Está definida en la misma celda IJ. O sea, lo que hace es que la función depende del estado de la celda IJ en un tiempo t, ahí está t mayúscula al final, y también depende de los estados de esa celda vecina. Pero digamos, aquí esa dinámica de la función de transición lo que me dice es que si no hay ninguna medida de control, va a haber propagación. O sea, era lo que les decía yo aquí. Es decir, implícitamente, lo que sucede es esto, que la dinámica es que si una celda IJ está infestada, en el tiempo t más 1 va a infestar a las demás, si no hay ninguna medida de control. ¿De acuerdo? Entonces, implícitamente, la función de transición depende de la celda, la actualidad de la celda, del pasado de la celda, depende del pasado de las celdas vecinas y depende también de las estrategias de control que se están aplicando. Eso sería.
Porque está implícito porque la dinámica se da aquí, con esas desigualdades que habíamos mencionado, con esas últimas dos desigualdades. Entonces, eso va a depender de las variables de control, va a depender de las variables de estado de las celdas vecinas y del estado de la celda IJ que se está analizando. Eso sería. O sea, no hay una función explícita para la función de transición. Su regla es, si no hay control, se infecte. Sí, infecta, correcto. Eso sería. Y respecto a respecto a la otra pregunta, te considero rectangular los paisajes por una cuestión de que es más conveniente, ¿verdad? En todo caso, que obviamente un paisaje no va a ser necesariamente rectangular, lo más probable es que no sea rectangular. Entonces lo que se hace es que se enmarca el paisaje, un rectángulo, y esas áreas donde prácticamente ahí no va a pasar nada se consideran como celdas donde ahí la susceptibilidad es nula, o sea que no pasaría nada. Y la vectorización se lo hace a su gusto. Yo tomé vectorizar por filas, ¿verdad? Y concatenando las filas, pero de ahí se lo puede hacer en cualquier orden, no hay problema. Lo que pasa es que a la hora de crear una red de correspondencia entre cada celda y cota con el índice del vector, entonces va a ser más natural de esa manera. Pero puede ser de cualquier forma. Gracias. Bueno, muy buenos días, felicitaciones compañero, ¿verdad? Ha sido muy interesante su exposición. Pues para mí es de muy interés personal, ¿verdad? Me invitar a la parte discreta y la parte de autómata, ¿verdad? Que he trabajado con eso en mis cursos. Tengo varias preguntas, pero algunas de ellas ya las contestó. Te voy a hacer solamente una sencillita, más por curiosidad. El tiempo exponencial, ¿verdad? Sí, El tiempo exponencial. es increíble. Sí. Yo esperaba que fuera potencial o un polinomio grande, pero No es exponencial. ya me di cuenta por qué sale exponencial. Sí. ¿Y usted hizo las pruebas en su computadora personal o en las computadoras de nuestro laboratorio de investigación científica computacional? En la computadora personal. Ah, ok. Sí, pero digamos que se podría hacer también una implementación en paralelo. Programar en paralelo y ahí conectar varias computadoras y ahí pues creo que sí. Se puede escapar más, ¿verdad? La otra pregunta es, bueno, los felicito, asumo de que, bueno, asumí, ¿verdad? De que muchas cosas usted le habían agregado al modelo de Panchin, ¿verdad? Una creatividad de los investigadores, usted Sí. sobre el que van Enríquez, pero también doy la impresión de que hay más retos, ¿verdad? En cuanto a esta investigación. Si alguien más quisiera seguir con este trabajo, y no me refiero a mi persona, sino que otros muchachos que estén en la maestría, ¿cuál cree usted que sería el reto principal que deberían de abordar ellos para enriquecer este modelo? Bueno, creo yo que aplicarlo a un fenómeno de nuestra realidad. En este caso, podría, por ejemplo, a mí personalmente me apasiona eso del burbuja procesador, pero puede ser a cualquier otro fenómeno. Yo creo que aplicarlo sería como, eh, no sé, como la mayor satisfacción que podríamos tener con ese modelo personalmente. Y lo otro porque pues vamos a contribuir, ¿verdad?, a resolver un problema del país. Eso sería, pero igual se puede mejorar, se pueden agregar variables estocásticas, se podría, por ejemplo, meter mano a cómo resolver el problema de optimización, que como ya usted lo indicó, es un problema de orden exponencial, entonces se podría también ahí meter mucha mano. Buenos días. Bien. Pues mire, yo estoy como traduciéndolo entre comentario y pregunta, Ajá. porque yo al principio no estaba entendiendo mucho el mapa de susceptibilidad, Ujú. y cuando usted ya la categorizó, media, alta y baja, porque es que a mí me causó bastante ruido eso, porque pues los biólogos trabajamos en mapas de susceptibilidad, pero con variables climatológicas o Ujú. topográficas. Y, por ejemplo, para calcular la susceptibilidad a inundaciones, por ejemplo, lo que Ujú. usamos es un modelo de elevación digital. Y luego miramos ahí los picos y vemos los tributarios de tangente hidrográfica y un par de calculitos más y agua roja. Ujú. Pero yo estaba como traduciendo y pensando como cuáles fueron los datos que se utilizaron para esa matriz o para ese mapa de susceptibilidad. Porque hay como, según el fenómeno, según el organismo, van a haber diferentes variables que lo van a Sí. determinar, ¿verdad? Eso sería uno, pero esperen. Entonces sería básicamente que cómo obtuvo el mapa de susceptibilidad, y dos, si este modelo se puede utilizar
tanto en ambiente terrestre como en ambiente acuático, donde hay otras variables hídricas que causan un cambio ahí. ¿Verdad? Eso va a ser. Sí, con la primera pregunta, los experimentos que se proponen aquí, los mapas fueron, o sea, las creamos nosotros, o sea, no nos basamos en ningún estudio, sino que lo que queríamos ver era cómo se comportaba el modelo en esos mapas. Desde luego, el modelo se alimenta de esos mapas de susceptibilidad y ahí sí se tiene que tener esos mapas para poder ejecutar el modelo. En el caso del robot descuartizador, yo sé que el ICF tiene un mapa de susceptibilidad. Entonces, se podría aplicar ahí, por ejemplo. ¿Cómo se crean esos mapas de susceptibilidad? Lo que usted dice, ¿verdad? Cuando usted conoce bien el fenómeno, usted entiende cuáles son las variables que inciden en el fenómeno. Por ejemplo, el pino, el robot descuartizador, pues entendemos que, digamos que el clima, la elevación, la altura en la que está esa zona, esa área. Podría ser, por ejemplo, estamos en época de verano o de invierno. Eh, Hay un montón de variables. Eso va a depender del fenómeno que estemos estudiando. Entonces ahí los expertos eh, proponen esas variables que inciden directamente en el fenómeno. Entonces lo que se hace es que se crean como intervalos, por ejemplo. Qué sé yo, digamos, si la temperatura, digamos, de la superficie de la Tierra está de, qué sé yo, de 30 a 40 grados centígrados, entonces consideramos de que es una temperatura que pone en precariedad, digamos, al árbol. Entonces se crean intervalos y dependiendo cuáles sean los intervalos que se manejen en esa región, pues entonces se empieza a estratificar como alta, media o baja, por ejemplo. O sea, al final es una suma de factores que se canalizan a decir o se simplifican a decir de susceptibilidad alta, media, baja. Pero eso, nosotros como del área de matemáticas podemos sugerir formas, ¿verdad? De cómo nosotros podemos canalizar toda esa información y llevarla a decir que es nivel media, alta, baja. Pero al final, quien decide cuáles son las variables ahí que son las que van a repercutir directamente en el fenómeno serían los expertos, en este caso biólogos, ingenieros forestales, etcétera. No sé si respondí a su pregunta con eso. Sí, sí, como no, sí, no, no entiendo. Los modelos igual es una alternativa y es una Ajá, solución que se plantea. Porque cuando se trabaja con organismos vivos es bien fregado. sí, Porque hay otras variables que no son números. Hay otras variables que son depredadores, hay otras variables que son el simple hecho que el modelo le indique que sin el control va a infectar todo. Eso en biología se traduce en que en el crecimiento celular de esos organismos han crecido tanto que al final la población por sí sola se va a desplomar y se va a aniquilar correcto. sin ningún control y sin nada. Eh, pero es interesante porque el modelo puede predecir en el tiempo, bueno, me quedaron algunas dudas, porque hay fenómenos que van más despacio, pero hay otros Sí, que van más rápido. Algo importante como a futuro tal vez sería, una vez que se tenga un escenario con el modelo, compararlo con los costos reales que tendría si intervenimos o no lo intervenimos. ujú. Porque a veces no solo es cuánta plata se gasta en Parte económica, no solo la ajá, parte económica, sino no, que es perdón. también cuánta cobertura boscosa perdemos, cuánta Mm, biota perdemos, cuánta captación de agua. Y si todo eso correcto. lo metemos en el análisis, se vuelve Sí, más el modelo es económico, en ese sentido, es decir, es frío también. Si dice hay que abandonar eso, lo hace. Pero ahí se podría tener control en el sentido de que podemos darle un número bastante alto, un costo bastante alto al daño que cause la presencia de una especie invasiva. Y los otros costos, pues los reales, ¿verdad? O sea, como decir, exagerar un poco, digamos que el costo real de que un kilómetro cuadrado de pino sea, qué sé yo, voy a inventar 1 millón de lempiras. Pero digamos que yo de verdad estoy interesado en controlar ese fenómeno. Porque quizás si lo dejo con ese costo real, quizás el modelo me sugiera, no, así dejen, va a ser más caro controlarlo. Pero si realmente lo que yo quiero es controlarlo, porque sí me interesa que esté ese bosque ahí
no tanto por la parte económica, sino porque pues, nosotros vivimos, ¿verdad? O sea, la calidad de vida va a depender de que esos bosques estén sanos. Entonces yo podría, por ejemplo, jugar con aumentar ese costo a propósito para que pues al final yo obligue al modelo que me sugiera un control óptimo. O sea, el costo no necesariamente tiene que ser económico, podríamos darle un valor así abstracto, correcto. La otra preguntita solo se la recuerdo, si el modelo se puede también utilizar en ambientes acuáticos. Sí, ahí lo único que va a depender, por ejemplo, porque claro, como el agua estamos hablando de un medio que, pues, es decir, si yo tengo, por ejemplo, este ladrillo aquí, ese ladrillo va a permanecer igual, va a ser el mismo ladrillo. Pero estamos hablando de agua. Yo digo que sí, yo digo que no habría ningún problema, pero por ejemplo, habría que ver de cuáles son las dimensiones del área que estamos tomando en cuenta. Porque si es muy pequeño, yo creo que ahí sí fallaría un poco, porque está moviéndose el agua, entonces una región, digamos, un contaminante puede estar aquí, pero quizás en un periodo de tiempo va a estar en otro lado. Te va a depender en qué periodo de tiempo estamos trabajando y va a depender de qué tan grande es la región. Va a depender también. Y va a depender también el objeto de estudio, porque ahorita usted mencionó Correcto. contaminante, el contaminante ya no es servido y tiene Sí, por ejemplo. flujo de desplazamiento distinto. Correcto. Perfecto, gracias. Muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta de lo que están faltados en Zoom. Ya no hay. Bueno, ¿más preguntas? Entonces, gracias por su presencia y espero que haya sido de provecho, ¿verdad? Bueno, ya tengo la presencia y no necesitaría que me mirara, pero por mí, métodos numéricos. Y pues bueno, gracias a Claudia Gallego, que siempre nos apoya mucho, a Eduardo Martínez, allá atrás, acá en el López. Entonces, gracias. Para el podcast, la obligación ahora. Mire.